Buenos días, ¿cómo estás, Alberto? Buenos días, bien, gracias a Dios, gracias por la invitación, amado Alejandro. Gracias, no, pues gracias igualmente. Y bueno, queremos tocar un tema que en estas fechas de octubre, pues en esta temporada, la humanidad o muchos países o tradiciones celebran el Halloween. Y pues queremos empezar con el tema de qué dice la Biblia acerca de este tipo de festividades. ¿Qué opina Dios? ¿Los cristianos podemos celebrar el Halloween o no? Entonces son temas muy interesantes para poder tocar el tema y que la gente le quede claro qué es lo que nos enseña Dios a través de su palabra. Así es, excelente. Y es importante porque la ignorancia nos lleva a dos extremos, ¿no? Un extremo es el de, pues, no pasa nada, todos lo hacen, es una actividad familiar con mis hijos y lo pasan por alto. El otro extremo es de que lo satanizan y lo prohíben, pero no saben por qué. O sea, le dicen a los hijos que no, pero no les pueden explicar por qué. Yo creo que es importante, si vamos a proteger a nuestros hijos, porque son los afectados son ellos, necesitamos saber explicarles para que no se vuelva una cuestión que les atraiga más, porque cuando yo le prohíbo a alguien y no le proveo, o le prohíbo y no le explico por qué, o no sé cómo abordar el tema y simplemente le digo que no, hago más daño que bien. Definitivamente. Fíjate que anoche estaba platicando con mi hijo Alejandro. Él está en primaria, en quinto de primaria, y me estaba diciendo, oye papi, solo pocos no celebramos Halloween en el salón. Yo y otros dos, tres amigos, los demás sí van a celebrar el Halloween. Y pues me dio mucha inquietud. Dije, déjame compartir este tema para que las personas que nos siguen y los cristianas y cristianos y creyentes en Jesucristo y los que creemos en la Biblia entiendan qué dice Dios a través de este tipo de festividades paganas. Y algunos creyentes, algunos cristianos, Alberto, celebran el Halloween, se disfrazan para no parecer aburridos ante la sociedad. Otros porque quieren parecerse al mundo o quieren ser aceptados por la sociedad y no quieren que los tachen de exagerados, de aburridos, y por querer Religiosos. complacer tal vez al mundo, disfrazan o permiten que sus hijos se disfrazan cuando no saben el origen de dónde vienen estas festividades paganas. Estaba analizando un poquito, me gustaría tocar el tema del origen de Halloween, Alberto, contigo. Estaba estudiando que viene de los celtas y de países como Irlanda, y después el Imperio Romano ya lo romanizó, ¿verdad? La festividad, y después, conforme fue surgiendo, estaban celebrando a los muertos, y en 1840 llegaron estas festividades a Canadá y a Estados Unidos, y empezaron los americanos y los canadienses como que a comercializarlo más, ¿verdad? Y a permitirlo, pero tenemos que entender que tiene un trasfondo espiritual, pues donde celebran a los muertos, a las brujas, ofrecen sacrificios a los dioses. Y yo quisiera leer una escritura, Alberto, si me permites, en Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 14, dice, el apóstol Pablo está hablando aquí
pues de tener cuidado, ¿no? Con los falsos creyentes y los falsos apóstoles, y dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, el enemigo quiere meter ese tipo de festividades y hacernos creer que pues podemos disfrazar a alguien de un fantasma, de un monstruo o de brujas cuando no saben cuál es el origen y lo que están haciendo, ¿verdad? Es interesante que lo que dice el rey Salomón en Eclesiastés es muy cierto, no hay nada nuevo debajo del sol. Algunos creen que el Halloween es algo nuevo que vino a México hace algunos siglos o hace algunas décadas, que era algo que no se practicaba en México, o algunos piensan que es algo que pues nació allá por el siglo, algunos pues, o sea, dicen que fue 500 años antes de Cristo o fue hace 1000 y tantos años y ponen distintas fechas, ¿verdad? Sí. Marcando como el origen, ¿no? Dependiendo de cuál fuente investigue uno, hay diferentes opiniones o diferentes investigaciones, porque de pronto uno dice, esto inició hace 1000 años, pero alguien descubre que ya antes ya estaba, y si le escarbamos, si le escarbamos, si le escarbamos, pues todo eso viene desde Babel, ¿no? Desde hace más de 5000 años, desde los inicios de de las civilizaciones, ¿no? El culto a Satanás, porque pues básicamente es un culto al diablo, básicamente es una celebración al diablo, a lo oculto, a los demonios, y era algo que practicaban en Canaán. Ahí pues claramente en Deuteronomio se nos dice, ¿no? Que esas naciones que iban a ser expulsadas practicaban eso, ¿no? Y, y tenemos que entender, pues, que el origen no es tanto, sí los celtas lo practicaron y de pronto los celtas, pues, lo formalizaron o lo introdujeron, pero es algo que viene de la esencia misma del Así diablo, es es. algo que está desde el principio. Satanás siempre ha querido la adoración, el diablo siempre, pues por eso fue expulsado del cielo, ¿verdad? Porque tuvo envidia de Dios, tuvo celos y quiso estar en el trono de Dios, y él quiere, él parte de su maldad, de su naturaleza, es que quiere ser, quiere ser adorado, tanto que al mismo Jesús, ¿verdad? Le dijo, si postrado me adorares, ¿no? Y consigue que mucha gente, por ignorancia, porque yo me atrevo a asegurar que el 95 o 99% de la gente que celebra eso ni siquiera sabe lo que está haciendo. Algunos sí, ¿verdad? Algunos sí conscientemente lo hacen, pero la inmensa mayoría no lo hace. Pero eso no evita que sufran los daños, porque es como si alguien pues llega a convencernos de que la gravedad no existe, ¿no? Y si la gente va y se avienta desde un tercer piso, aun cuando no sepa lo que está haciendo, va a sufrir las consecuencias, y hay consecuencias espirituales, sobre todo en este aspecto, hablando del origen. Definitivamente, es que es cierto, uno puede escarbarle, bueno, Halloween viene que si de los celtas, después los romanos y después otros emperadores, pero antes de ellos ya existía, o sea, si desde el inicio de la civilización de Babel ya estaban queriendo darle culto
a las estrellas, a los cielos, y en lugar de darle la adoración y el culto a Dios. Y por eso me gusta que tocaste ese tema, ¿no? Cuando Jesús fue tentado en el desierto. Me encanta la manera como lo ilustraste, porque Satanás siempre ha querido recibir la gloria, siempre ha querido el enemigo recibir la adoración. Y hoy en día Halloween es como otra excusa más, o que le pone la mercadotecnia. O sea, Satanás ha logrado a través de esta festividad pagana, que es un culto al diablo, engañar a millones de familias y niños para que ellos hagan el famoso inglés, como dicen, en casa por casa, tocar con dulces, trick or treat. O sea, el trato, truco o trato, donde ese origen lo estaban ofreciendo al diablo, esos sacrificios, ofrendas para sacrificar a sus niños, a humanos, y al final del día todos se lo ofrecen al diablo. Hoy en día pues tiene durante algunos siglos llamándolo Halloween, pero como tú dices, antes del Halloween ya existían otros cultos y otras ofrendas que se le ofrecían al diablo. Y por una forma u otra, amigas y amigos, el enemigo, que es el engañador, con su astucia siempre quiere recibir la adoración y él siempre quiere recibir la gloria. Pero me encanta Jesús, me encanta nuestro Señor Jesucristo, tan perfecto, que nos da un ejemplo cuando fue tentado. El enemigo le dijo, mostrándole todos los reinos de la tierra, el imperio, todo le muestran, ¿no? Y le dice, todos esos reinos yo te los doy, yo te los daré, si tú postrado me adorares, porque a mí me han sido entregados, dijo el diablo, Satanás, a Jesús. El enemigo sabía que si Jesús adoraba a él, pues obviamente pues iba a entrar en tentación. Jesús iba a perder todo lo que el Padre le había dado, pero el primer hombre, Adán, fue que le entregó, ¿verdad?, todos los reinos al caer. Pero ¿qué respuesta dio Jesús? O sea, Jesús fue muy tajante, muy directo cuando fue tentado por Satanás en adorarlo o no adorarlo a él. Jesús dijo, escrito está, escrito está. Dijo, al Señor tu Dios adorarás. O sea, solamente a Dios, al Señor tu Dios, al Dios vivo, Y al a Dios Él solo eterno, servirás. a Y solamente solamente a Él a Él adorarás servirás. y solamente a Él servirás. Así que, amigas y amigos, no hagan, o sea, que el diablo se disfraza de ángel de luz, se puede disfrazar de un ministro, se puede disfrazar de una festividad, se puede disfrazar hasta de una tradición, todo para distraernos de la verdad y que tú no adores a Dios en espíritu y en verdad y a Él no lo sirvas. Son palabras de Cristo Jesús, Alberto. Así es. Y tenemos que saber cómo explicarlo a nuestros hijos. Yo pienso aquí que uno, pues los que pues ya sus hijos están grandes, de igual forma cometieron ese error como muchísimas familias, pero quienes nos ha dado la bendición de pues conocer a Cristo y tener nuestros hijos estando en el camino de la verdad, tenemos una oportunidad maravillosa para crear una generación nueva, para poder inducir correctamente a nuestros hijos. Yo he conocido muchos padres que cuando entienden esto, pues ya sus niños tienen 8, 9, 10 años y cada año los han llevado y cada año los han disfrazado y cada año por ignorancia han participado de esto, ¿no? Entonces, sea cual fuere la situación, alguien que nos escucha aquí, que nos está viendo o que lo comparta con alguien, ¿cómo explicárselo a los hijos? Es importante hacerlo de manera inteligente porque si no lo hacemos bien, va a ser peor. Cuando tú le prohíbes a un niño algo y no le explicas y no es algo
que le queda claro, el niño va a buscar la manera de hacerlo a escondidas y la rebeldía que está atada va a hacer que lo haga con más fuerzas, ¿no? Sí, Entonces, lo primero que tenemos que establecer es la honestidad con los hijos, la verdad, no mentirles. Allí en Hechos se nos revela algo impresionante, ¿no? Que hoy estamos viendo así como en como en Paramount Picture, ¿no? Como en pantalla gigante, ¿no? En IMAX o en 4K o en 10K, parece que ya hay 16K, ¿no? En donde dice que hablando de cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, dice que el faraón maltrató a los padres para exponer a los niños, para poder hacerle daño a los niños. Hoy hay una conspiración mundial para dañar a los niños, para inducir a los niños a lo malo por todos lados. Y esto ya desde los frentes gubernamentales, desde la ONU, son planes de veras malvados, queriendo destruir a nuestros hijos. Y tenemos que empezar desde allí, desde ser veraces, pues con ellos. Comenzando con los mitos, ¿no? Hay muchas cosas que son mitos y les hacemos creer a los hijos que son ciertos. Y hay otras cosas que son ciertas y les hacemos creer a los hijos que son mitos. Por ejemplo, pues Santa Claus y los reyes, ¿no? Tenemos que enseñarle a nuestros hijos que eso es un mito, que eso no existe, que eso no es verdad, que no hay un trineo que vuela por los cielos y un hombre pues bonachón, gordo, que lleva los juguetes a las casas. Tenemos que decirle a los hijos claramente, mira hijo, eso no es cierto, eso es un mito, no existe. Sí te voy a dar un regalo para Navidad, un regalo para Reyes, pero no es ni Santa Claus ni los Reyes, sino es Jesús que te lo va a dar por medio de mí, por medio de tu mamá. El así es. niño tiene que entender eso y tenemos que enseñarles a respetar. Mira, otros niños como tú creen que si es cierto, no los condenes, no los critiques, respétalos para que te respeten a ti. Entonces, cuando empezamos a ser veraces con ellos, explicándoles el por qué, los niños rápidamente entienden que eso es algo que no puede ser, ¿verdad? Aun cuando los niños lo creen todo. Y cuando les mentimos, dañamos su corazón, cuando les mentimos, destruimos su fe, porque nosotros, que son las personas a quienes más creen, les estamos engañando. Entonces, cuando llega este asunto de lo del Halloween y les decimos que no lo deben hacer y no se lo sabemos explicar, la confusión crece. Pero si desde el principio hemos sido veraces con ellos, entonces tenemos que decirles, tenemos que explicarles, mira hijo, a diferencia de los mitos de Santa Claus y de los reyes, esto sí es cierto. Y esto sí nos causa daño. Yo como se lo manejé a ellos, ahora sí que no hay niño que no haya sentido miedo, no hay niño que no haya tenido un mal sueño, una pesadilla, alguna experiencia mala. Entonces yo les digo, hijo, ¿te acuerdas cuando has tenido un sueño feo y que te has despertado llorando y con miedo o que llueve y los rayos te dan miedo y vienes al cuarto y te duermes en la cama con nosotros porque tienes miedo? Sí, papá. Bueno, una de las consecuencias cuando tú practicas esto, cuando tú haces esto, es que le estás abriendo la ventana o la puerta a los demonios para que vengan y te espanten y te asusten y pongan pensamientos malos en ti y te hagan sentir mal. Además de que pues puede atraer enfermedades y puede atraer muchas cosas malas. Y yo no quiero que te pase eso. Yo no quiero que tú padezcas esto. Y también explicarles que así como existe Dios, existe el diablo
Y el diablo es enemigo de Dios y el diablo siempre va a estar en contra de lo que Dios dice. Y que nosotros, si amamos a Dios, pues no le vamos a estar dando, pues, lugar, o no vamos a estar celebrando a alguien que odia a Dios y nos odia a nosotros y quiere de alguna manera engañosa, de alguna manera tramposa, aun cuando no lo hagamos conscientemente, no le importa. Satanás, con tal de hacernos daño, no importa si creemos en él o no, no importa si lo hacemos consciente o no. Es como si tú avientas a alguien, como les decía hace un rato, desde un tercer piso. No importa si lo haces con dolo y con fuerza, o lo haces con engaños, o lo haces incluso hasta de una manera alegre, ¿no? Pues bailando. Al final de cuentas, sea cual fuere la razón por la cual avientas a alguien desde un tercer piso, engañado, contento, enojado o con amenazas, el resultado va a ser siempre el mismo. Y ese ser real que sí existe, a diferencia de pues, Santa Claus y de los Reyes, del coco, ¿no? Que luego uno a los Sí. niños los espanta con el coco, ¿no? Que no existen. Este sí existe, nos odia y nos quiere hacer daño, nos quiere hacer mal, y nosotros queremos guardarlos de ese mal, ¿no? Entonces, cuando ellos entienden, porque los niños entienden más de lo que pensamos nosotros, entonces toman decisiones como esa que tomó tu hijo, ¿no? Fuimos poquitos los que no participamos de eso, porque igual lo pudo haber hecho y ni siquiera te hubieras enterado, ¿no? Sí. Porque pues tú no puedes estar ahí, pero cuando les enseñamos y con conciencia y les explicamos bien lo que hay atrás, entonces los niños toman sus propias decisiones y son muy, muy firmes. Sí, definitivamente. Me gusta lo que tocaste ahorita aquí, Alberto, de la ignorancia. Y amigas, amigos, la palabra de Dios dice en Oseas 4:6 que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y es el conocimiento de la palabra de Dios que les faltó al pueblo de Israel y por eso pereció. Es importante nosotros como papás o padres de familia o como siervas y siervas de Jesucristo enseñarle a nuestros seres queridos acerca de la palabra de Dios y que nuestros hijos entiendan que esta celebración o esta festividad pagana que es el Halloween, pues no se debe de celebrar. Qué bueno es saber que, bueno, qué interesante es saber que tenemos que hacerlo contacto con nuestros hijos, no imponérselos, no obligarlos, sino que, ¿sabes qué, hijo mío? Quiero explicarte qué es el Halloween, de dónde viene y que es un culto que se le ofrece a Satanás. Pero antes del Halloween habían otros cultos o otras festividades paganas desde el inicio de la civilización de la humanidad, como la Torre de Babel, como los egipcios, como los cananeos y así sucesivamente, llegando hasta Jesucristo y ahorita hasta estos tiempos modernos. El enemigo siempre se ha querido disfrazar de ángel de luz y me gusta lo que dice aquí 2 Corintios, capítulo 2, versículo 11, Alberto, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y en Juan 3:19 y en el Evangelio de Juan 3:20 dice que el enemigo aborrece, o sea, que los que andan en las tinieblas aborrecen la luz. Dice, y esta es la condición que la luz vino al mundo. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Siempre los que andamos en la luz
de cierta manera, los que andamos firmes en la palabra de Dios, Alberto, los que queremos dar en amor y andar en el fruto del Espíritu Santo y reflejar a Cristo, pues de cierta manera vamos a incomodarle, ¿verdad?, a las personas que no andan en Cristo, que andan, pues, que no están cerca de Dios, que no están caminando con el Señor. Me recuerda a Lot. ¿Te acuerdas cuando estaba viendo en Sodoma y Gomorra? Dice la palabra de Dios que los sodomitas o las personas de esa región odiaban, o sea, de cierta manera tenían repudio hacia Lot, o sea, no lo querían a Lot, les caía mal Lot porque Lot era un hombre justo, era un hombre recto, era un hombre que tenía el temor de Dios, y dice en el Nuevo Testamento Pedro que las personas de Sodoma y Gomorra como que odiaban a Lot, porque Lot pues andaba caminando con Dios, y ellos pues como andaban en los pecados, en ocultismo, en inmoralidades, ahora sí que estaban confundidos en el área de la sexualidad, y me imagino que también adoraban a falsos dioses, pues no querían saber nada de Job, y la presencia de Job les incomodaba, ¿verdad? Las obras justas de Job le incomodaban, y lo mismo podemos vincularnos nosotros también. Si nosotros estamos rectos, somos maridos de una sola mujer, honramos a nuestra esposa, las esposas honran a sus maridos, nuestros hijos andan caminando conforme al temor de Dios, no celebramos el Halloween, buscamos leer la Biblia, tenemos altares familiares en el hogar, celebramos la Santa Cena, queremos ir a las reuniones de la iglesia, al estudio bíblico, queremos orar, o sea, andamos caminando rectamente, no andamos en las tranzas, en ocultismo o en ciertas tradiciones paganas. Pues les vamos a incomodar, Alberto, a la gente que nos rodea, que no anda en el temor de Dios, Alberto. Sí, has mencionado algo bastante importante, que es la confusión, ¿no? Y es una de las principales consecuencias que tiene darle culto al diablo. Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de paz. Amén. La confusión, además de que trae miedo y trae eh, distorsión, produce exactamente eso, confusión. Hoy la juventud está confundida, no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo, no sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Y de una manera global, pues está confundiendo más a los niños, ¿no? Diciéndoles, pues es que, pues tú eres un niño, pero pues puede ser una niña, o eres una niña, pero puede ser un niño, y hay mucha confusión, y O son hasta cuando uno está tolerantes confundido, a eso. sí, sí, así es, la confusión produce aturdimiento. Eh, el aturdimiento es alguien que no está en el pleno uso de sus 5 sentidos, como cuando alguien está drogado o está alcoholizado, o está bajo el efecto de alguna pastilla, de algún pues somnífero. En los hospitales psiquiátricos uno puede ver a los pacientes que andan deambulando sin rumbo, no saben dónde están, no saben qué está pasando. Hay una confusión en sus vidas por las sustancias que les meten, ¿no? La cuestión del culto al diablo es como una droga o como una sustancia, no que altera los sentidos físicos, no que produce una embriaguez física, sino que produce una alteración y una perturbación emocional Sí. y una embriaguez y una intoxicación emocional. Entonces, es peligrosísimo porque muchos padres a mí me lo han dicho, es que no sé por qué mi hijo se comporta así, y que ahora pues mi hijo de 7, 8 años ya está
haciendo cosas muy feas y está, pues, o sea, dibujando, pues, cosas muy malas y anda diciendo muchas malas palabras y está haciendo maldades, ¿no? Y yo siempre les digo, es que mucho tiene que ver con lo que lo dejas practicar, lo que tú le permites hacer o lo que tú le prohíbes, pero no le explicas, ¿no? Este, la Biblia es muy clara allí en Primera de Timoteo capítulo 4 dice que desechemos las fábulas profanas, ¿no? No dice que desechemos las fábulas, sino las fábulas profanas. Profano es algo que ataca a Dios, es algo que ofende a Dios, es algo que atenta, que es algo directamente ofensivo o es algo que insulta a Dios o que es contrario a Dios. La adoración al diablo es un insulto a Dios terrible, es un adulterio espiritual. Entonces, no dice que desechemos las fábulas, sino las fábulas profanas. Batman, Superman, Batman, los Vengadores, los Avengers. los Guardianes de la Galaxia, son fábulas, o sea, esos son cuentos, ¿no? Son fábulas. Hay quienes cometen el terrible error de ver demonios en todos lados, ¿no? Ven pues demonios en Mickey Mouse, ven demonios en pues Caperucita Rosa y se vuelven y prohíben todo. Eso es peligroso y dañino, porque lo que uno está haciendo es arrojar a los niños a hacer todo eso a escondidas. Pero no dice que desechemos las fábulas nada más, sino las fábulas profanas. Entonces, obviamente, si uno le busca, uno encuentra pues maldad en Batman, en Caperucita Roja, en el cuento del lobo que se come a la abuelita, o sea, en el cuento de pues o sea, Pinocho. Uno puede encontrar el mal en cualquier pues fábula, en cualquier caricatura, pero no es algo que abiertamente está profanando, no es algo que abiertamente está insultando a Dios. Ahora sí que hay quienes ven una cosa, hay quienes ven otra cosa. Entonces, no debemos ser radicales en ese punto porque vamos a hacer mucho más daño. Pero sí debemos ser radicales en las cosas que sí son fábulas profanas. Y el Halloween es una fábula profana, la hechicería, la brujería, el ocultismo, La la muerte. ouija, la consulta de los muertos, la magia. Esas cosas sí son explícitamente profanas y son ofensivas contra Dios y tenemos que enseñarle a los niños la diferencia, ¿no? Porque si los privamos de todo, lo único que vamos a hacer es arrojarlos hacia el mal. Entonces, la confusión a través de nuestro ejemplo y de explicarles y demostrarles, pues, con la Biblia, de darles, dependiendo de la edad que tengan, hacerles entender lo malo, ellos empiezan a discernir incluso de las caricaturas y de Batman y de esas cosas, que hay cosas que no están bien. Me acuerdo cuando uno de mis hijos pues tenía 7 años y le gustaba ver Goku, ¿no? Y que las esferas y que todo eso, ¿no? Entonces un día cuando lo estaba llevando para la primaria, pues nos íbamos a pie, estábamos como unas 2 o 3 cuadras, pues él me dijo, hay que orar por Goku para que reciba a Cristo. Pues un niño, ¿no? Claro. De pronto ellos piensan que esas caricaturas pues tienen vida. Le digo, ¿por qué quieres que oremos por Goku para que reciba a Cristo? Y me dijo,
porque está buscando la vida eterna y la vida eterna está en Jesús. Entonces Goku necesita recibir a Cristo porque está buscando no sé si son esferas o no sé qué es lo que buscan, porque Sí, si las juntan van a tener la vida eterna. Dice, ¿para qué se complica tanto si recibiendo a Cristo o sea, un niño se da cuenta que pues esas fábulas pues están mal, ¿no? O sea, que hay algo que no está bien ahí, pero no son fábulas profanas, o sea, pues Goku y en muchas otras eh, pues caricaturas o cuentos así pues, no adoran a Satanás así abiertamente, ¿no? El Halloween sí lo es, y ahí es donde tenemos que ser explícitos con nuestros hijos. Ellos lo van a entender y a medida que les enseñamos a Cristo y que les enseñamos la luz en las tinieblas resplandece. Y ellos solitos, sin necesidad de estarle pues diciendo, mira, esto está mal aquí, esto está mal aquí, ellos van a empezar a discernirlo. Y si desde niños les hemos enseñado a Cristo, pues va a ser, ni siquiera vamos a necesitar mucha explicación acerca del Halloween para que ellos entiendan. Pero cuando no lo hemos hecho, sí necesitamos hacerlo de tal forma que sea una decisión voluntaria, consciente, que haya entendimiento en ellos. definitivamente. Me encantó la forma como me ayudó a entenderlo otra vez como papá, porque tengo hijos menores, tengo pues pequeños hijos, y lo importante y la diferencia entre condenarlo, forzarlo, obligarlos a que no celebren Halloween o que prohibirles de lo malo, y lo importante es que también tenemos que proveerles, pero explicándoles. Es igual de peligroso el prohibirle a tus hijos sin explicarles que ser permisivo de todo, y dejarlos que vean lo que sea, que crean en lo que sea, sino que también igual de peligroso que lo practiquen a que les prohíbas sin darle una explicación de la verdad. Y qué bueno cuando nosotros hablamos de Jesús y hacemos énfasis de la palabra de Dios, hacemos énfasis de la luz, pues eso es lo que va a sobreabundar, van a creer más en la luz. Y inmediatamente cuando hay algo de tinieblas, algo del maligno, algo que es del engaño, pues lo van a detectar. Ay, mira, como han estudiado tanto la luz, como han estudiado tanto la palabra de Dios, van a pasarlo por el filtro, van a discernirlo y van a detectar que eso no viene de Dios. O sea, no tenemos que enfatizar en enseñarles lo malo, en prohibirles y alertarlos, sí, decirles, pero enfatizar más en Jesús, en las cosas de Dios. Fíjate aquí en Hechos, Alberto, Hechos 19:19, hablando nuevamente, tocando el tema de Halloween. En la Biblia satánica dicen que Halloween es el día más importante para los satánicos, es el día donde ellos quieren adorar a la muerte y adorar al diablo. Doreen Irving, un ex satánico, dijo, un ex satánico que se convirtió a Cristo, dijo que si los cristianos supieran los rituales que hacen y todo lo que ofrecen y dedican al diablo ese día, pues no lo celebrarían tantos cristianos, o no, es que muchos permiten que sus hijos se disfrazan o participan porque la escuela o porque la sociedad lo celebra y no quieren parecerse aburridos ante una sociedad. Pero si analizamos el mundo y la sociedad, pues vivimos en un mundo fracturado, en un mundo caído, en un mundo que está corrompido y tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. En Hechos 19:19, quiero resaltar los primeros cristianos. Los primeros cristianos eran radicales, Alberto, en cuanto a no celebrar a los muertos, entre no celebrar
cosas paganas, falsos dioses, porque eso es lo que hace el Halloween. El Halloween, pues, celebra la muerte, las brujas, calaveras, monstruos y todas esas cosas. Lo único que hace es levantar en alto el nombre de la muerte, y eso pues está en contra de Dios, porque Jesús dijo que Dios no es Dios de muertos, sino es Dios de vivos, ¿verdad? Qué hermosa declaración lo hizo Jesús. Y en Hechos 19, los primeros cristianos, la iglesia primitiva, fue muy radical y dice que asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros de ocultismo, los libros de la magia, y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Los primeros cristianos no simpatizaban con nada que tenía que ver con la oscuridad. Efesios 5:11 dice, el apóstol Pablo en la iglesia de Éfeso dice en Efesios: no participen en las obras infructuosas de las tinieblas. O sea, renunciar a ellas. Entonces, me llama mucho la atención cómo los primeros cristianos nos dieron el ejemplo de ser radicales, de no celebrar a la muerte ni nada pagano. Sí, ese es un ejemplo perfecto, ¿no? Que se asocia con esto. Muchos cristianos erróneamente creen, y yo era uno de ellos, ¿no? Pero gracias a Dios porque a través de leer una y otra vez la Biblia, uno se da cuenta de los errores que nos han enseñado, que alguien le enseñó a alguien y ese le enseñó a otro, y así va pasando de una generación para otra. Yo decía, Dios no nos prohíbe nada. Dios nos ama y Él no nos prohíbe nada, ¿no? Pero en Hechos capítulo 15, y como resultado de lo que sucedió en Hechos capítulo 15, vemos lo de Hechos capítulo 19, Sí. hubo una contienda bastante fuerte para debatir si teníamos que obedecer la ley de Moisés o no. En la ley de Moisés hay 613 mandamientos, 613. Y habían unos que decían que sí, que pues se tenía que obedecer la ley. Uno de esos mandamientos es la circuncisión, guardar el sábado, no comer puerco, pero hay otros mandamientos que tienen que ver precisamente con lo oculto, con la idolatría y con el, pues, consultar a los muertos y el espiritismo y todas esas cosas. Y después de mucha discusión, el Espíritu Santo habló. No fue algo que se le ocurrió a Pedro o a Pablo. Fue el Espíritu Santo el que dijo, ok, orden de los 613 cosas que hay en el Antiguo Testamento, 4 son las que sí van a estar prohibidas porque les hacen daño, ¿no? No es una prohibición de limitación, ¿no? De quitarte la diversión de algo, no te metas al agua, no corras, no hagas esto o el otro porque simplemente estoy amargado y no quiero que hagas ruido, ¿no? No, son prohibiciones como el de no te acerques a donde está la fuente de la energía porque te puede dar un choque eléctrico. No te acerques a la estufa porque te puedes quemar, ¿no? Y uno ahí sí es muy radical con los hijos porque saben que si se acercan a la estufa cuando se está pues cocinando algo, se pueden hacer un daño terrible, ¿no? Que no crucen la calle, nada más así por sin ver o sin estar seguros que no viene ningún carro, porque los pueden atropellar y uno los está librando de que les hagan algún daño. Estas 4 prohibiciones de Hechos capítulo 15 tienen que ver con 4 cosas que nos hacen mucho daño, tanto física como emocional y espiritualmente. Y menciona
dos que son muy claras y otras dos que no son claras. Dice que se abstengan de fornicación, de idolatría, o sea, de lo sacrificado a los ídolos, que eso tiene que ver directamente con el Día de los Muertos que se celebra aquí en México, ¿no? Y que Sí. se le ofrece pues comida a los muertos, que es tan maligno como el Halloween. Y luego dice ahogado y sangre. Y cuando uno no entiende, dice, bueno, eso de ahogado y sangre, ¿qué es? Bueno, cuando uno examina, porque son mandamientos de la ley, uno encuentra que el ahogado tiene que ver con todo lo oculto, con el espiritismo, con la magia y con todas esas cosas que mencionan ahí en Hechos 19. Y la sangre tiene que ver ya con los rituales satánicos, con el sacrificar animales, con el derramar sangre de animales o de pues personas directamente en un ritual satánico, ¿no? Lo que los santeros hacen, ¿no? Porque los santeros, ellos hacen pues ritos y ellos dicen que ellos son santeros y que ellos son buenos, que ellos utilizan eso para el bien, pero están usando el lado malo para querer hacer el bien y eso es peligrosísimo. Entonces, eh, eh, em, Dios sí nos prohíbe eso por nuestro bien, para que no suframos el daño. No es algo que nos prohíbe porque nos quiere arruinar la fiesta, ¿no? Ahora, eh, eh, depende de la conciencia de cada uno. Yo conozco una familia allí en el rumbo por donde yo vivo, que cada vez que es pues Halloween, pues salen los papás con los niños, ¿verdad? Y los disfrazan, ¿no? Y andan allí en las casas y andan así por las calles, por todos lados, ¿no? Pero ellos lo que hacen es no disfrazan a sus niños y arman muchos, pero muchos paquetitos. La última vez creo que fueron como mil, pues paquetes que entre él y su esposa y sus niños hicieron. Así armaron y los llevan en bolsas y lo van regalando a los niños, pero en ese paquetito allí va un folleto evangelístico con el mensaje de Sí. salvación y van entre los niños y les van dando, y a los que pueden, a los niños con los que pueden, les dice, mira, Cristo te ama y Él dio su vida por ti, y les hablan de Cristo y los llevan a recibir a Cristo. Algunos me han dicho, no, 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 eso está mal porque te estás metiendo entre eso. Yo pienso que es una cuestión de conciencia, Así es. porque tampoco veo bien que hay otros que salen a condenarlos, a pues decirles esto está mal, esto es del diablo. Eh, eh, Igual si Dios te lo manda a hacer, no hay una base bíblica para pues decir no se debe hacer o sí se debe O hacer. Es qué una día cuestión hacerlo, de... porque yo creo que tú puedes predicar a Cristo el día que sea, todos los días las... Así es, así es, así es. Entonces, el asunto aquí es que ya cada quien determinará. En mi caso particular, personal, y es mi conciencia, mi convicción propia, yo no envié a mis hijos nunca el día que en la escuela celebraban ni el Halloween ni lo de la ofrenda de los muertos. Yo hablaba o con la maestra o con el director. Yo, bueno, pues Blanquita, pues principalmente, y les decíamos, miren, somos cristianos y no estamos de acuerdo con eso. No van a venir nuestros hijos. En una ocasión, pues se nos dijo, pues si no vienen van a reprobar. Les decíamos, repruébelo si usted quiere, pero no vamos a traer a nuestros hijos ese día. Obviamente, pues no lo pueden hacer porque no es una actividad de la SEP, pues, ¿no? Va a llegar el día en que sí sea una actividad obligatoria y vamos a tener que decidir, ¿no? Pero mientras tanto, eh, eh, pues tenemos que actuar con base a la conciencia de cada uno. Otros padres a mí me han dicho, no, no, yo mando a mis hijos para que evangelicen a los otros niños y ellos pues saben que no lo deben hacer. Obviamente
obviamente, si no dejábamos ir a nuestros hijos ese día, les proveíamos, ¿no? Nos íbamos a un balneario, nos íbamos al cine, nos íbamos a la feria pues, Chap- de, de Chapultepec, a Sí. los juegos mecánicos, o sea, les proveíamos y ellos de pronto ya no veían eso como una pérdida, porque decían, ay, no fui a la escuela y ya no jugué con los otros niños. Wow, pero tengo algo muchísimo mejor, ¿no? Porque estoy nadando o estoy en la rueda de la fortuna o en los carros chocones. Y pero sí, ese asunto sí está prohibido terminante y absolutamente por Dios, por el daño que nos hace, por las consecuencias emocionales, por la confusión y la perturbación que produce a la mente de los niños. Definitivamente. Y fíjate que el Halloween, la sensación emocional que provoca hoy en día cuando las personas se ponen máscaras, se disfrazan de brujas, de monstruos, pues una sensación que produce es espanto, ¿verdad? Espanto, te espantan. Ya, de ahí salió la famosa casa de espantos, íbamos a jugar a los espantos. Y en Ezequiel capítulo 28, versículo 19, cuando la Biblia dice que Satanás cayó y era un querubín, y es hablando de Lucifer, o sea, del diablo, dice, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Wow, o sea, el Halloween, algo que quiere producir con tantos disfraces de monstruos, de brujas, de la muerte, de calaveras, es producir espanto. Y al diablo se le dijo, espanto serás y para siempre dejarás. Ezequiel 28, 19. Entonces, viene del diablo el Halloween y es un culto que se hace abiertamente a Satanás. Es una fiesta pagana que se celebra la muerte. En Deuteronomio 18, 9 dice, no aprendas esas abominaciones, ni pases a tus hijos por el fuego, no abrirás la puerta a la adivinación, a la magia, ni a consultar a los muertos. Y todas esas cosas hoy en día lo están haciendo a través del Halloween. Produce terror también, ¿verdad? De ahí vienen las famosas películas, ¿no? De Viernes 13 y la de Halloween y Freddy Krueger y todas esas cosas. Digo, yo antes de ser cristiano yo veía esas películas porque no sabía, estaba en ignorancia y seguía obviamente la corriente de este mundo cuando la palabra de Dios dice no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él, porque las cosas que están en el mundo, Alberto y amigas y amigos que nos ven, son los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Estas cosas no provienen de Dios Padre, sino provienen del mundo. El mundo pasa y sus deseos van a pasar, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces dice, no te ames al mundo, no te asocies al mundo, más bien andar en la palabra de Dios. Entonces, el culto a la muerte es lo que se celebra en Halloween. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, el pecado produce muerte, sí lo habla en el sentido espiritual, pero también lo podemos ver que la muerte de nuestro Señor Jesucristo pagó el precio de nuestros pecados. Nosotros, amigas y amigos, y Alberto, quisiera terminar y concluir con esto. Tenemos que hacer énfasis en celebrar a Cristo, celebrar la vida. Nosotros cuando hacemos nuestras reuniones los domingos y los miércoles y algunas veces por los enlaces aquí en las redes sociales o en Zoom, siempre decimos vamos a celebrar la presencia de Dios, la presencia de Cristo resucitado. Y eso es lo que hacemos cada vez que nos reunimos a estudiar la Biblia, cada vez que nos reunimos a compartir la palabra de Dios y a cantarle a Dios. Le cantamos a un Dios vivo,
a un Dios verdadero, porque Jesús dijo que Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Y en Hebreos capítulo 2 dice que Jesucristo por medio de la muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Entonces Jesucristo exhibió públicamente, en la cruz venció a los principados, a las potestades, y exhibió públicamente a todos ellos, y triunfando sobre ellos en la cruz, lo dice Colosenses. Es bien importante entender que nosotros tenemos la victoria en Cristo y que tenemos que guiar a nuestros familiares a Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida, Alberto. Y un consejo que a mí me dieron y que yo doy a los padres, a las madres, para poder librar a sus niños, ¿no? A sus hijos de esto, de que lo hagan a escondidas, porque al final de cuentas, si no lo hacemos con inteligencia, con sabiduría, les vamos a hacer daño, ¿no? Van a terminar haciéndolo, porque no van a entender. Entonces, el consejo uno es pidan sabiduría a Dios. Dice ahí Santiago, ¿verdad? Capítulo 1, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Pídele a Dios, Señor, muéstrame cómo le explico para que lo entienda. Oren también para que Dios abra el entendimiento de los niños, de los hijos, Sí. que Dios les revele también eso, porque es importante, el entendimiento es importante. Y tercero, hay quienes tienen la idea de que, bueno, pues es que todos sus amiguitos lo hacen, ¿no? Y la presión de los, pues de los otros niños, pues hace que, aun cuando sepa que es malo, lo haga. Eh, y pues si yo no lo dejo ir, pues pues él va a estar triste porque pues quiere jugar con los niños. Para él es un juego disfrazarse, ¿no? Para él es un juego el ver a sus otros pues compañeros disfrazados y todo, y es una diversión que le estoy quitando. Pero la verdad, y este es un consejo de oro, por encima de los compañeros y de los amigos y de cualquier otro, lo más importante para un niño es su papá y su mamá, que les demos tiempo de calidad. Entonces, si ese día tú no les vas a dejar que salgan con los otros niños, no les vas a dejar que se disfracen, tienes que invertir tu tiempo con ellos, pasar tiempo con ellos, hacer alguna actividad juntos, que te tengan a ti, no que estés pues con ellos y tú aquí con el celular y haciendo tus cosas. Es más, apaga el celular y concéntrate igual en algún videojuego junto con ellos, pero tú estar poniendo atención a lo que ellos hacen, no nada más custodiándolos, ¿no? Ellos haciendo sus cosas y tú las tuyas, no, dándoles tu tiempo de calidad. Y así es como uno va influyendo sobre ellos. Cuando uno les da su tiempo, eso los llena, les quita el afán o el pues deseo de ir a otros lados. Prefieren mil veces estar con uno. A veces prefieren estar con los otros niños porque los otros niños sí les ponen toda la atención y están concentrados en ellos. Hagamos eso mismo. Yo muchas veces me senté con mis hijos a ver la película que yo consideraba que no debían ellos ver. Por ejemplo, Star Wars, El Hombre Araña, Los Cuatro Fantásticos, Batman y Robin, son fábulas, ¿no? Sí hay cosas ocultas, claro que sí, pero no están abiertamente, son, ahora sí que son mundos ficticios, Ciencia pues creados ficción. por medio de los amigos. Sí, sí, pero hay otras cosas como, por ejemplo, los Caballeros del Zodiaco, o Yu-Gi-Oh, o Harry Potter, que sí son fábulas profanas, que sí se meten con los demonios y en contra de Dios, o le quieren enseñar a los niños que se puede usar la magia
y la brujería para hacer el bien. Yo me senté porque ellos, pues cuando empezó lo de pues, Harry Potter, eso estaba de moda. Yo fui con los piratas, compré esa película por 10 pesos, la puse y me senté con ellos a verla. Y conforme iba pues pasando, ponía yo pausa y le decía, ¿viste lo que dijo? ¿Viste lo que hizo? ¿Y qué es lo que hemos aprendido de la Biblia? No, pues esto. No llevábamos ni 20 minutos de verlo, que mis dos hijos me dijeron, quita eso, papá. Es enemigo de Dios, quita eso. Y no les dio curiosidad de ver ninguna de las otras, de la 2 y la 3 y la 5 y la 7, no sé, Harry Potter 40, hay muchas precuelas Sí, y secuelas de eso. Tenemos que darnos el tiempo, sentarnos con ellos, explicarles, que sepan que nos tienen, pues. Y cuando eso es, pues va a ser muy fácil poder protegerlos, porque nuestra labor aquí es proteger a nuestros niños definitivamente. del daño que el Halloween y el Día de Muertos y un montón de otras cosas, porque no es únicamente que se llama Halloween, hay muchas películas, eso que tú pues, o sea, decías, hay películas de terror que no son profanas. ¿Por qué? Porque pues es como diversión, ¿no? Ahora sí que es pura fantasía, ¿no? Pero hay otras que sí son abiertamente satánicas, ¿no? Entonces, cuando vamos enseñándole a los niños, ellos van adquiriendo discernimiento aunado a las dos cosas an anteriores, ¿no? Pedir sabiduría a Dios y pedir a Dios que abra el entendimiento de ellos. Entonces, tres consejos: pide a Dios que te dé sabiduría, pide a Dios que abra el entendimiento de ellos, y tres, pasa tiempo de calidad con ellos, deja el celular aparte, deja tus cosas aparte, concéntrate, juega con ellos, dales tu tiempo al 100%, aunque sea una media hora o unos 15 minutos, que a veces ni siquiera eso podemos darles. Obviamente parte de darles el tiempo es enseñarles la palabra personalmente, tomarse un tiempo para enseñarles la palabra conforme a la edad que tienen. Esa es una de las mejores formas de protegerlos, no solo del Halloween, porque hay quienes piensan, pues ya no hicieron lo del Halloween, todo está bien. No, hay muchas cosas que están atentando, muchos peligros de los cuales tenemos que librar a nuestros hijos, y pues tampoco vamos a andar haciéndole publicidad al diablo, ¿no? Y contándoles toda la historia del Halloween a nuestros hijos y despertando una curiosidad que se puede volver morbo. No, 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 vamos a llevarlos a la luz, ¿no? Que Dios nos dé sabiduría. Puede ser que sí haya que contarle la historia del Halloween, o haya que contarle cómo es que eso hace daño. La sabiduría Dios la va a dar a cada uno. Pedirle a Dios que les abra la mente, que los haga entender y darles tiempo de calidad. Y con eso protegemos a nuestros niños, no solamente del Halloween, sino de toda la conspiración que Satanás tiene contra los niños Sí. y contra los jóvenes y adolescentes el día de hoy. Perfecto. Pues mira, nos gustaría esos tres consejos que debemos de estar orando. ¿Por qué no nos despides en oración y haces esa oración pidiéndole a Dios que a nosotros los papás y a otros papás, otros familiares, depende de la edad que sea, pues que nos dé pues sabiduría, que nos ayude y que les abra el entendimiento y que nos pueda ayudar a poder pasar tiempo de calidad con la gente? Y esa oración, ¿no? Y por toda la sociedad, Alberto, si podemos orar. Guíanos en esa oración, por favor, Alberto. Padre, hoy te necesitamos más que nunca, Señor, porque cada día, como tú profetizaste, que a medida que se acercara el fin del mundo, a medida que se acercara el día de tu
regreso, se multiplicaría la maldad. Hoy, Padre, estamos viendo cosas que no veíamos antes. Estamos volviendo de nuevo. No es nada nuevo, pero estamos volviendo otra vez como humanidad a repetir la senda de Sodoma, de Gomorra, de la violencia, de la perversidad sexual, del culto a los demonios. Y está cada vez creciendo y está de manera descarada, de manera directa, ya ni siquiera lo esconden, Señor. Está el diablo por todos los medios tratando de malinfluenciar a nuestros hijos, malinfluenciar a nuestros jóvenes para desviarlos del camino de la verdad, para desviarlos de ti, porque Él nos odia y Él odia a los niños, porque de los niños es el reino de los cielos, de los niños es tu reino, bendito Padre. Pero la solución no está en andarles prohibiendo todo y mostrarles todas las cosas malas y los caminos malos, sino la solución está en mostrarles la luz, en mostrarles el camino verdadero, en enseñarles a Cristo, porque entonces ellos serán guiados por ti para saber rechazar las cosas que ellos sabrán, porque tu Espíritu Santo les mostrará que están mal. Por eso, Padre, te pedimos que nos des sabiduría, que hagamos de esta petición bíblica una costumbre, que todos los días le pidamos a Dios, porque esto es de todos los días, le pidamos a Dios sabiduría para poder educar, para poder criar, para nosotros poder proteger a nuestros hijos, para saber cómo prohibirles y proveerles, para saber cómo guardarlos sin ser extremistas, sin ser religiosos, sin simplemente obligarlos a que no hagan algo, sin darles otra alternativa o sin suplirles para que ellos no piensen que estamos privándoles de una diversión que cuando crezcan lo van a hacer y que va a ser peor, Padre. Danos sabiduría, Señor, para en nuestro intento de librar y proteger a nuestros hijos, no los destruyamos, Padre, al ser impositivos, al ser, pues, incluso hasta, pues, groseros con ellos y, y no hacer las cosas con amor, Señor. Necesitamos tu sabiduría, Padre, porque no hay una regla, no hay una fórmula. ¿Cómo quisiéramos que hubiera una fórmula? Cada hijo es diferente, cada familia es diferente, Señor. Pero tú eres quien da la sabiduría en abundancia y sin reproche al que te la pide, Señor, pidiéndotela con fe, creyendo que tú nos la vas a dar, Señor. Aunado a eso, Señor, que todos los días también pidamos que tú le des a nuestros hijos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo, que abras el entendimiento de ellos para que puedan entender tu palabra y los consejos y las prohibiciones que les damos, las entiendan de tal manera que sepan que es por amor, que es porque los amamos y porque los queremos librar de un daño que estamos prohibiéndoles eso. Y Padre, que nos des la inteligencia de pasar tiempo de calidad con ellos, no de simplemente estar pues pastoreándolos como ovejitas en un campo, sino de realmente involucrarnos con ellos en lo que hacen, en lo que juegan, de realmente darles el 100% de nuestra atención, porque de esa manera estaremos diciéndoles con hechos que los amamos, que nos interesan. Y entonces, de ese amor que les estaremos demostrando, sabrán que si les decimos que algo es malo, entonces
entonces van a entenderlo porque el papá, la mamá que los ama, se los está diciendo por su bien. Y entonces van a estar librados nuestros hijos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. 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 Hermoso mensaje, ejemplos y consejos que acabamos de ver hoy. Y bueno, pues comparte este mensaje. Algunos estuvieron metiendo, Alberto, ahí mandando saludos pues, con mucho interés. Y pues les animo a todos que puedan compartir este mensaje a sus seres queridos para que también ellos sean edificados y que sea de bendición para todas las personas. Antes de terminar y antes de despedirme, quiero hacer una invitación a todos los que nos están viendo o los que van a ver esta reproducción, de que acepten a Jesús en su corazón, que reciban a Cristo en sus vidas como su Señor y como el Salvador de sus vidas. Y si es el caso tuyo y no le has entregado tu vida a Jesús, hoy es el día de la salvación para ti. Y quiero que repitas después de mí esta oración. Señor Jesús, yo te doy gracias por venir a dar tu vida por mí en la cruz. Hoy te entrego mi vida, Jesús. Decido creer en ti, que eres el Hijo de Dios y que Dios te levantó de entre los muertos. Hoy te entrego mi corazón. Te acepto en mi vida. Te acepto en mi corazón como mi Señor y el único Salvador de mi vida. Perdóname mis pecados. Me arrepiento, Dios. Te ruego que me salves, que me restaures, que me hagas libre y que pueda desde ahora en adelante caminar agarrado de la mano tuya, Dios. Gracias por perdonarme y salvarme. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues qué hermoso mensaje, Alberto. Felicidades a todos los que nos vieron. Compártenlo y que sea edificación para todos. Y no nada más cuídense del Halloween, sino de todo lo que gira alrededor de nuestras vidas. Hermosos consejos para los papás y para todas las personas de todas las edades. Síganlos, que sea de gran bendición. Gracias, Alberto. Hasta luego a Gracias a ti. todos. Bendiciones. Hasta luego. Nos vemos. Bye. Nos vemos hoy en la noche por Zoom en Vida con Propósito, el estudio bíblico, que será de bendición. Primer Dios. Bye bye. Bye. Bye bye.